Ministro Juan Fernando Cristo, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes. Señor Ministro, le tenemos algunas preguntitas sobre el ELN, pues hay gran entusiasmo porque arranquen ya las negociaciones de paz para tener una paz aún más grande con los militantes del ELN. Ministro, ¿cuántos secuestrados mantiene hoy el ELN en su poder? Bueno, Julio, al acordarse la etapa formal de negociaciones hace unos meses, vino una serie de secuestros por parte del Ejército de Liberación Nacional. El Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública tiene el registro de 8 secuestrados en ese momento. Ya liberaron a todos los arroceros del departamento de Arauca, se había liberado también a José Ramón Cabrales en Ocaña, y el compromiso es avanzar en ese proceso de liberación de los secuestrados que tienen en su poder, fundamentalmente Odín Sánchez en el departamento de Chocó y el señor Octavio Figueroa en el departamento de La Guajira. Son los 2 secuestrados que esperamos se avance en ese proceso de liberaciones que comenzó por exigencia del gobierno nacional hace ya unas semanas. Esperamos que durante este tiempo ya está en marcha ese proceso de liberación y esperamos que se presente la liberación de estos secuestrados. Ministro Cristo, el gobierno nacional y pues principalmente el presidente Santos había dicho y ha mencionado durante todo este tiempo que no se inicia la mesa de negociación con el ELN hasta que no estén liberados todos los secuestrados. Ayer solo se liberó a 2. Faltan, como usted ya nos acaba de hacer el recuento, otros tantos. Si no se liberan a los secuestrados antes del 27, ¿no se instala la mesa o sí se instalará a pesar de que se había dicho otra cosa? Está ya acordado el inicio del proceso de liberación de secuestrados, como lo dije anteriormente, y esperamos que avance en los próximos días. Además, en los puntos acordados para comenzar esta mesa, el próximo 27 de octubre, hay 2 temas fundamentales. El primero, el punto que tiene que ver con los diálogos sociales, con la participación ciudadana para construir la paz, especialmente en las regiones y territorios de Colombia, y en segundo lugar, que se avance también en una serie de actos y gestos humanitarios por parte tanto del gobierno nacional como de la guerrilla del ELN. Yo creo que en estos 15 días vamos a presenciar gestos humanitarios, acciones que van a terminar de construir confianza y de generar un clima no solamente entre las partes, sino frente al país para poder avanzar en este proceso del ELN, que significa, como lo dijo ayer el presidente Santos, avanzar en la construcción de una paz total en Colombia, de una paz integral. Recordemos, Camila, cómo durante el proceso con las FARC, los opositores al proceso con las FARC señalaban que se estaba presentando cambio de brazalete en algunas regiones del país entre integrantes de las FARC pasándose al ELN. Se señalaba que no podíamos hablar de una paz en regiones, por ejemplo, como el Catatumbo Norte de Santander, regiones como algunas zonas del departamento de Nariño, de Cauca, de Antioquia, de Chocó, porque seguía su accionar militar el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia para todo el país, pero especialmente para esas zonas en donde el ELN, como el departamento de Arauca, también tiene un accionar militar que ha generado mucha sangre, mucho dolor, muchas víctimas en el pueblo colombiano, y miramos con optimismo este inicio de la fase formal de negociaciones. Pero de todas maneras, ministro, preocupa que llegue el 27 de octubre y sigan secuestrados Octavio Figueroa y Odín Sánchez. ¿Cuál va a ser la postura del gobierno si llega el 27 de octubre y no los liberan? ¿Podrían llegar a suspender estas negociaciones o van a seguir derecho con las negociaciones si aún así ellos se mantienen en cautiverio? Esperamos que antes del 27 de octubre, vuelvo y digo, está pactado el proceso de liberación de secuestrados, ha comenzado, se ha puesto en marcha ese proceso. Usted sabe que en esta clase de operaciones siempre hay
inconvenientes logísticos por las zonas, dificultades de comunicación, pero estamos seguros en que se avanzará en ese proceso de liberaciones. Señor ministro, el no ganó el plebiscito y el mecanismo escogido para tratar de salvar los acuerdos perdedores, los acuerdos del sí, los acuerdos del gobierno, es tratar de reunir a los líderes del no. Comenzaron las reuniones que no pueden ser muy largas. Esto tiene un tiempo de vencimiento por muchas razones, pero la primera es porque Naciones Unidas ya le ha dicho a Colombia que bueno, que como para cuándo va a ser esto. Los del no dicen que requieren tiempo, que requieren discutir, que requieren leer, y ya han expresado algunas ideas. El presidente Pastrana ya se reunió con los empresarios salieron a apoyar el proceso, empresarios de sí y empresarios del no, en una carta que usted conoció. El presidente Pastrana sigue insistiendo en que con el gobierno están difíciles las cosas. El presidente Uribe y sus delegados han asistido a reuniones, pero hay un tema sobre el cual el presidente ha dicho que hay cosas que son imposibles, que hay que pensarlas, pero que son imposibles. Yo se la quiero preguntar a usted. La hemos averiguado con los negociadores, algunos de ellos, y nos han dicho, por supuesto que las FARC también perdieron el plebiscito y tendrán que ajustar algunos puntos del acuerdo para darle gusto a quienes ganaron y no estaban de acuerdo con ciertos puntos. Pero hay unos que no se van a cambiar. Yo quisiera preguntarle, ministro Cristo, ¿la justicia especial, la justicia transicional, es un punto que se puede tocar? Lo que tenemos entendido es que es la columna vertebral del acuerdo, y las ideas que hay de que esa justicia, ese tribunal especial, solo sea para las FARC y crear en la Corte Suprema de Justicia, en alguna de sus salas, una sala especial para los militares y para los empresarios y para la parapolítica, en fin, para otros actores del conflicto, las FARC no van a aceptar que haya un tribunal distinto, sino un tribunal para todos. ¿Estamos de acuerdo en eso, ministro? Julio, se ha tocado varios puntos. Mire, en primer lugar, desde el día del plebiscito, el presidente Santos anunció toda su voluntad y la disposición al diálogo para introducir ajustes viables en un tiempo relativamente corto a los acuerdos de paz de La Habana, con el fin de construir un nuevo acuerdo con unos temas fundamentales en modificaciones que permitan avanzar en la implementación de los acuerdos de La Habana, como se desprende del fallo de la Corte Constitucional. En esa tarea de escuchar a los distintos voceros del no y a los distintos comités del no, ha estado el gobierno nacional y ha estado el presidente Santos en la última semana. Hoy, por ejemplo, el presidente Santos va a recibir a víctimas de las FARC que no se sintieron incluidas en este proceso de participación. Se va a recibir a líderes y pastores de las comunidades cristianas. Se tiene prevista una cita con el ex procurador Alejandro Ordóñez para seguir escuchando a los distintos sectores que por una u otra razón votaron no el plebiscito, y continúan las reuniones con el Centro Democrático, como fue acordado con el expresidente Uribe en la reunión del Palacio Nariño la semana anterior. Seguimos escuchando todas las inquietudes, todas las observaciones al proceso, todas las propuestas de modificaciones, para que posteriormente se pueda discutir con las FARC en La Habana la introducción de los ajustes que sean necesarios a los acuerdos. El presidente Santos ha pedido ayer celeridad, por una razón, Julio, no es solamente el tema de Naciones Unidas, un cese bilateral al fuego, sin que medie un acuerdo de paz, es muy difícil de sostener en el tiempo. Ministro, todo eso está muy bien, pero ¿por qué no vamos a la pregunta concreta? ¿Usted cree que las FARC acepten cambiar la justicia especial que se creó en el proceso, sí o no? Pues eso tenemos que... Es que no se ha recibido, Julio, la propuesta concreta
por parte del Centro Democrático. Fíjese usted, por ejemplo, que usted... Ya la mandaron, ayer la socializamos, ayer la explicamos, hablamos con el presidente Uribe, hemos hablado con los miembros del Centro Democrático. Es sencillísimo. Ellos no quieren ese tribunal especial para todos los actores, sino solamente para las FARC. Yo le pregunto, ¿usted cree que las FARC se aguantan que el tribunal sea solo para ellos? No, fíjese usted que incluso ahí hay una imprecisión, Julio. No tenemos claro si la propuesta del expresidente Uribe es cambiar el tribunal inclusive para las FARC a una sala de la Corte Suprema, o es lo que usted señala de que se deje el tribunal solo para las FARC. No, solo para las FARC. No, yo tengo el documento. Solo para las FARC. Fíjese usted que no es tan claro. Por eso estamos pidiendo, y ayer lamentablemente no se presentaron las Ministro, pero independientemente de que usted tenga dos percepciones, y yo le acepto que usted puede creer que también el presidente Uribe está proponiendo otra cosa. La pregunta es muy fácil. ¿Usted cree que las FARC dejan tocar ese tribunal, sí o no? Yo creo que primero hay que preguntarle a las FARC, no somos nosotros en el gobierno, por eso estamos esperando la propuesta concreta. Y segundo, si usted me pregunta... Yo me le voy adelantando. Un negociador llevó la propuesta, regresó el viernes de La Habana y la respuesta es no. Pero mire, yo pienso que se pueden introducir algunos ajustes al tribunal, si usted me pregunta. Ahora, sustituir el tribunal por una sala en la Corte Suprema no parece una propuesta viable. Que se puedan introducir ajustes, precisiones a ese tribunal para despejar dudas en algunos aspectos, yo pensaría que sí es viable, pero vuelvo y le digo, por eso estamos esperando, Julio, y es tan importante que el Centro Democrático, antes de la reunión del próximo jueves, antes de la reunión del jueves, presente ya por escrito sus propuestas para que el gobierno las pueda evaluar y al renglón seguido se puedan discutir con las FARC para rápidamente introducir los ajustes que se puedan considerar viables a este acuerdo de paz. Ministro, el Centro Democrático, particularmente Iván Duque, ayer decía en entrevista en El Tiempo que nos estaban preparando o para que efectivamente el gobierno nacional incluyera las transformaciones que ellos solicitan desde los promotores del no, o para un gran conejazo. Cuando ustedes desde el gobierno dicen incluir aquellas modificaciones en la medida de lo posible, eso significa que igual incluirán lo que ustedes creen necesario para modificar el acuerdo, pero que el gobierno siga adelante con esas modificaciones y entregando el acuerdo que les parezca. ¿Esa es una interpretación correcta, o hasta qué punto piensan ustedes desde el gobierno nacional ir en la implementación de los acuerdos? Transformados, eso sí. Le insisto, Camila, aquí estamos escuchando las propuestas no solamente del Centro Democrático. Ayer la doctora Marta Lucía Ramírez le presentó una serie de propuestas directamente al presidente. No, claro, ministro, discúlpeme la interrupción, y yo le insisto, yo entiendo lo que usted nos ha dicho, pero ustedes reciben las propuestas, sabemos que están con los brazos abiertos a que les den todas las críticas y todas las opiniones de parte de los sectores que ganaron por el no, pero también han insistido en que harán pues lo posible en incluirlos, pero que no todo puede ser incluido. ¿Hasta dónde ceden? Camila, y presentarán un acuerdo incluyendo esas propuestas, y ese es el acuerdo que se tramitará, o qué pasará si al final no hay un acuerdo definitivo entre las partes, entre ustedes y la oposición. A ver, los acuerdos son, acuérdense que la contraparte del gobierno en estos acuerdos de paz son las FARC en La Habana, ¿eh? Se tienen que recibir todas las propuestas, se tienen que evaluar, por eso el presidente ha insistido en que sean propuestas realistas, en que sean propuestas viables. El gobierno de ninguna manera puede decir vamos a recibir todas las propuestas y a incorporarlas unilateralmente, porque hay otra parte para la negociación que son las FARC. Tenemos un mensaje claro de los colombianos de que hay que mejorar los acuerdos, un mensaje claro de que hay que introducir ajustes, estamos trabajando en ello y esperamos obviamente seguir recibiendo, como lo hizo la doctora Marta Lucía Ramírez ayer, como esperamos por parte de los líderes de las iglesias cristianas, como esperamos por parte del Centro Democrático, las propuestas para introducir los ajustes al acuerdo y tener un nuevo acuerdo que pueda implementarse, porque lo que todos los colombianos queremos es que comience ya rápido
la implementación de los acuerdos y la desmovilización y el desarme de las FARC, porque no podemos seguir manteniendo un cese bilateral al fuego que es frágil y que constituye un riesgo para la paz de todos los colombianos. Ministro, ayer el presidente del Senado reveló que el próximo Procurador General de la Nación será elegido entre el 9 y el 16 de noviembre por el Senado de la República. Este cronograma pues no cayó muy bien en ciertos sectores políticos que sostienen que Mauricio Liscano estaría dilatando el proceso para favorecer a cierta candidata a la Procuraduría. ¿Ustedes cómo leen este cronograma desde el gobierno? ¿Les parece que se está dilatando demasiado esta elección después de que el Consejo de Estado tumbara la reelección del Procurador hace más o menos un mes? Pues mire, nosotros respetamos la autonomía y las decisiones del Congreso de la República en esa materia. No conozco bien el cronograma que se estableció. Me parece importante que se le den garantías a todos los candidatos. Me parece importante que haya la mayor transparencia en el proceso de elección en el Senado, y si esa es la decisión que tomó el presidente del Congreso, el gobierno la respeta y ojalá se proceda a la elección de procuradores en condiciones de transparencia y de garantías para todos los candidatos. Ministro, qué pena volver con el proceso de paz, pero es que a mí me parece importante que los colombianos sepamos a qué atenernos y no nos creemos una falsa expectativa. Aquí la ministra de Relaciones Exteriores, que es negociadora, dijo que esto no puede pasar de 2 meses. Tengo otra versión del gobierno en que la ministra fue generosa con los 2 meses y que debería ser antes. ¿Usted está de acuerdo que esto no tiene mucho tiempo para esperar? Lo hemos dicho, esto se debe contar en semanas, no en meses. El cese bilateral al fuego, insisto, Julio, a todos los colombianos, es muy frágil sin un acuerdo. Esperamos las propuestas concretas esta semana para que el gobierno las pueda evaluar y podamos avanzar en la construcción de un nuevo acuerdo, como lo están solicitando muchos sectores de la sociedad colombiana en las próximas semanas. No se trata de colocar un ultimátum, no hay una fecha fatal, pero sin duda alguna hay sentido de urgencia y hay sentido de celeridad, porque es lo que necesita el país hoy, y dar un mensaje de tranquilidad, de que se preserva este clima de paz que se ha venido construyendo en los últimos años en el país. Ministro, mucha suerte ahora con lo del ELN para llegar a una paz completa. Sería paz completa con estos 2 grupos al margen de la ley. Sería pues muy importante en estos tiempos en que hay tanta unidad, como decíamos al comienzo, alrededor de los del sí y los del no. Ver a los negociadores del gobierno sentados en la mesa, hablando con Álvaro Uribe, hablando con Carlos Holmes, hablando con Marta Lucía, en reuniones por aparte con Andrés Pastrana, la carta de los empresarios del sí y del no, pues creo que es una coyuntura que hay que aprovecharla y, como bien dice usted, ministro, no estamos para meses, estamos para semanas. Mucha suerte, ministro, y muchas gracias. Muchas gracias a usted, Julio, un saludo muy especial.